doctor Andrés Brarda, abogado de la CGT de nuestra ciudad. Para charlar con él estamos tocando distintas opiniones para entender mejor lo que está pasando en la discusión y lo que viene si finalmente se aprueban estas reformas. Doctor Brarda, Néstor Clivatizo, y un saludo grande, ¿qué tal? Hola Néstor, buen día, muchas gracias por el llamado. No, gracias por acompañarnos y bueno, una reflexión inicial, es un tema complejo, hay que hurgar los distintos puntos de la reforma, es extensa, pero tres o cuatro aspectos que me gustaría o le gustaría, doctor, resaltar bueno, teniendo en cuenta que esto va rumbo aparentemente a una aprobación en los próximos días. Sí, como bien decís, es un tema muy amplio, hay muchas modificaciones a la ley de contrato de trabajo. Ayer el Senado dio media sanción, ahora pasa a la Cámara de Diputados. Y si querés, a modo de resumen, te digo los grandes lineamientos de esta reforma desde el punto de vista, sobre todo, de la parte legal de CGT. Ujú. Esta reforma laboral, para nosotros mal llamada modernización laboral, porque las reformas que se realizan a los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, entendemos que no llevan a una modernización del derecho laboral que es necesaria. ¿Por qué no llevan a una modernización? Porque entendemos que restringen derechos, no solo en las relaciones laborales individuales, con la modificación de institutos tan importantes como la jornada laboral, por ejemplo. En Ujú. nuestro país la jornada laboral es de 8 horas diarias y o 48 horas semanales. Se introduce una modificación que está muy en los medios, que se habla de este denominado banco de horas. Entonces este banco de horas permitiría extender la jornada laboral hasta 12 horas, con la sola limitación de que sí o sí tendría que haber entre jornada y jornada 12 horas de descanso. Hay que explicar qué significa este banco de horas. Significa que el trabajador podría ver modificada su jornada en forma unilateral, per- eh, donde lo llevaría, por ejemplo, a realizar jornadas de 10 horas, 3 días a la semana, lo que implicaría que esas horas extras realizadas, en vez de cobrarlas al 50 o al 100%, como establece la ley actual, podrían establecerse como francos compensatorios o como modificación de la jornada. Por ejemplo, un día acordaría con el empleador no trabajar o trabajar con distinto horario. ¿Qué Ujú. implica eso? No solo que pierde dinero por el no pago de las horas extras, sino que se modifica su vida social, porque tenés que tener una claridad de cuál es tu jornada. Eso en cuanto a jornada. Tenemos modificaciones en cuanto a el cálculo indemnizatorio. El artículo 245 establece con claridad cómo se calcula la indemnización de un trabajador, en base a su antigüedad y a la mejor remuneración que uno percibe durante el último año de prestación de servicio o fracción mayor a 3 meses. Se podrá, Eh, doctor, hacer sí, en ese punto, sí, eh, no se lo adelanté para que haga una simulación, pero algún ejemplo, no sé, llevarlo a un ejemplo práctico de una sí. indemnización tal, ponerle números comparativos, ¿no? Con la nueva ley aprobada y hoy, cómo es esa indemnización que termina con un número y esa misma cómo terminaría en poco tiempo. No sé si están... Sí, te doy un ejemplo práctico que es más fácil. Ahí va. Un trabajador camionero, por ejemplo, tiene un sueldo básico de 1.000.000 de pesos, pongámosles. Sí. Y otros rubros que son los denominados adicionales, por ejemplo, un trabajador camionero de larga distancia. Le suma mucho al sueldo los kilómetros recorridos. Ujú. Entonces, un trabajador camionero que tiene un sueldo básico de 1.000.000 de pesos y un adicional de 600.000 pesos por kilómetros recorridos mensuales, en base a una larga distancia que realiza muchos kilómetros. Entonces, con la ley vieja, en la base de cálculo sería 1.600.000 pesos por la antigüedad de este trabajador. Con la ley actual, la base de cálculo no tendría en cuenta este rubro, por ejemplo, de kilómetros recorridos, o un bono adicional que logra el trabajador, Ujú. o el día que cobra el mes que cobra el aguinaldo, esa remuneración que aumenta. Entonces, se reduce lo que se denomina la base de cálculo.
esa mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador, que se calcula por los años de antigüedad que tenía, se va a ver reducida esa base de cálculo porque ya no se van a tomar conceptos que antes nosotros entendemos que forman parte de esa remuneración. Hoy se va a decir, no, solo el salario básico. Me doy a entender, no va a estar ni ese bono, ni ese plus, ni a lo mejor esas horas extras que se realizaron en forma permanente. Claro. Entonces ya ahí implica una reducción. Sumado a que se establece que aquellos trabajadores que judicialicen algún reclamo y lo ganen, podrán el pago de las indemnizaciones realizarse hasta en 6 cuotas o 12 cuotas, conforme se trate de pequeñas o medianas empresas o grandes empresas. Y también se establece una clarificación en cuanto a los intereses. Hoy en día tenemos una sentencia, si querés casos prácticos, un juicio laboral dura aproximadamente en promedio 3 años, o sea que un trabajador que no cobró la indemnización porque hizo un juicio, lo ganó, transitó por tribunales 3 años, hoy cobraría la indemnización más los intereses que establezca el juez de primera instancia y o la Cámara de segunda instancia. Sí. Los intereses que disponga el juzgado. Hoy, con la reforma, ¿qué se establece? Se dice, clarifica, vamos a decir que pone cierta certeza, porque establece el índice de precio al consumidor, vamos a decir la inflación, más el 3%. Nada más. ¿Más el 3% anual? ¿Ese 3% anual o mensual? Sí. No, anual. Anual. ¿Qué quiere decir esto? Antes el juez podía disponer discrecionalmente el doble tasa activa de Banco Nación y demás. Hoy ya se establece con precisión cuál va a ser los intereses. Y a su vez lo que consideramos también perjudicial para el trabajador. ¿Por qué motivo se le va a dar se le tendría que pagar en cuotas esa indemnización? En 6 o 12 cuotas. Y también se crea, es una figura controvertida y que también hay que analizar, que seguramente si se sanciona la ley va a ser objeto de la reglamentación posterior, el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. ¿Qué es ese fondo de asistencia laboral que a grandes rasgos dicen, bueno, es un fondo con el cual se pagarían los despidos? Ese fondo de asistencia laboral se va a constituir con un porcentaje de aportes que realicen los empleadores. Pero esos aportes no son que el empleador va a realizar más aportes, son aportes que hoy se dirigen a la seguridad social para el pago de jubilaciones futuras. Entonces, ese porcentaje de aporte, en vez de ir direccionado a las cajas de la seguridad social, se dirigiría a este fondo de asistencia laboral que van a administrar las entidades que disponga la reglamentación normativa. Creo que se va a establecer a través de como eran las anteriores FJP. Sí. Debería depositarse ese dinero en cuentas bancarias, sería una cuenta inembargable que no podría sesionarse y que esa cuenta la va a utilizar el empleador para posteriormente derivarla si despida a un trabajador. Eso entendemos que facilitaría los despidos y a su vez hablamos de pan para hoy, hambre para mañana, porque no estamos viendo también el desfinanciamiento de las cajas de la seguridad social, ¿no? Que es un gran problema. No, sí, es un problema. Aquellos que defienden este sistema dicen, bueno, no, pero va a haber más trabajo, va a haber más trabajadores en blanco, entonces esas cajas supuestamente verían mayores ingresos. Veremos sobre la marcha cómo funciona. Ayer Hoy escuché, tengamos cuidado y sobre todo... Sí, ayer escuché varias argumentaciones, algunas las vamos a escuchar ahora, por ejemplo el senador Lewandowski, y otros que por supuesto están del lado de la justificación y los argumentos, que son lo interesante. Y la verdad es que allí uno toma noción, escuchando en esa sesión los argumentos de unos y otros, de la importancia y de la trascendencia de lo que se está por legislar, doctor Brarda. Es un antes y un después, por lo que estoy viendo en superficie, ¿no? Sí, es muy importante. Fíjate que es realmente muy importante y por eso mirando un poco los debates, a veces da pena que los legisladores ni siquiera lean, muchos legisladores ni siquiera lean los proyectos de ley, o sea, algunos se oponen por oponerse y reconocen que ni han leído el proyecto de ley, y otros hablan de, ahora tenemos vacaciones
fraccionadas, hay que explicar bien cada instituto y leerlo y estudiarlo. Las vacaciones también es otra cuestión que se modifica. Es decir, que por acuerdo entre trabajador y empleador podrían establecerse en cualquier momento del año el otorgamiento de vacaciones con la sola limitación de que podían fraccionársela por semanas. Hoy en día las tenés que tomar todas juntas. Sí, Se podría fraccionar por semanas. Eh, por eso no es un tema para tratar con liviandad y hubiese sido importante que previo a este debate haya un adecuado diálogo social, donde se convoquen a las partes empleadoras, a las partes representativas de los trabajadores, donde discutamos porque es necesaria una modificación, es necesaria una modernización, pero sin quita de derechos. Tampoco modernización, hablan de modernización, pero no se legisla, por ejemplo, respecto a los trabajadores de plataforma, estos chicos que vemos hoy en día en la calle repartiendo pedidos, los de pedido ya, sí, sí. se Esa eliminan modalidad de 6 delivery, sí, sí, estatutos, claro. exacto, que se denomina la uberización del trabajo. Se los trata como monotributistas, es decir, estarían desprotegidos. Es verdad que hay muchas falencias, porque tenemos que ver las causas. Hay un montón de trabajadores que están en la informalidad, que por lo ende no tienen ningún derecho. Cuando hablamos de la reforma laboral, de la normativa va a regir para aquellos trabajadores que se encuentran en blanco. Los que están en negro ni siquiera tienen ningún tipo de protección. Tampoco los Claro, no hay una, monotributistas. no contempla, entiendo, ese mercado o esa, digamos, porción laboral que es una realidad que además va increciendo porque cada vez hay más gente que trabaja en esas condiciones. ¿Esta reforma no atiende nada de eso, doctor? No atiende nada de eso y sumado a eso deroga 6 estatutos específicos, uno de ellos el del periodista. Y también se derogó la ley de teletrabajo, que si bien no era una ley perfecta, pero regulaba cuestiones nuevas que surgieron sobre todo a partir de la pandemia. Nada dice de la inteligencia artificial, nada dice de la robótica. Por supuesto que estamos ante una realidad en el mundo del trabajo diferente a la época en que se sancionó la ley, que era por el 70. Por eso son oportunidades que se pierden de hacer un debate rico y amplio y que pueda realmente servir para la verdadera generación de puestos de trabajo y la protección del trabajador. Doctor Ninguna, en el sí, derecho comparado, sí. ninguna de estas reformas han dado resultado, restringiendo derechos. Nosotros apuntamos más a que se vea la parte económica y a una reforma paralela a esta, una reforma fiscal y previsional, porque si no, estamos haciendo un debate que va a ser, que no va a tener los frutos que esperamos. No, no, claro, y la reforma previsional, que no debería demorarse demasiado, aunque parece que sí, porque no estarán dadas las condiciones, a lo mejor hasta políticas para hacerlo ahora, es una crisis que se viene, que ya se está viviendo, ¿verdad? Eh, y se palpa. ¿Quiénes terminarían siendo, llamémosle, favorecidos por esta nueva ley? Yo te diría que, a mi punto de vista, muy poco, porque cuando una ley no cubre las expectativas, seguramente va a haber mucha judicialización. Si querés, como es tan amplia, por ejemplo, la bancarización de la remuneración de los trabajadores. Se dice, bueno, los bancos salieron favorecidos porque uno de los pedidos era de las denominadas billeteras virtuales, que los pagos se realicen Sí, o pueden realizarse a través de las billeteras virtuales. y eso no será Eso así. no prosperó. Entonces algunos dicen, bueno, entonces resultaron ganadores los bancos, porque los pagos siguen realizándose, los pagos de la obligatoriedad de la cuenta sueldo en una institución bancaria. Entonces, bueno, eso le permite todo lo que sabemos, de los créditos, manejar un dinero. Entonces ahí dice alguno, bueno, tuvieron poder de lobby los bancos y no así que, por ejemplo, Mercado Pago, vamos a decir. Entonces, podemos decir que uno de los ganadores fueron los grandes bancos. También los gobernadores, porque se quitaban algunos puntos de impuesto a las ganancias que eran coparticipables para las grandes empresas, que eso tampoco prosperó y que quizás fue objeto de negociación para que algunos senadores den el voto Acompañen, positivo claro. a la reforma laboral. También hay que hablar del derecho colectivo, del derecho sindical. Eh, Algunos puntos controvertidos, como lo que es la denominada cuota solidaria, que ¿qué es la cuota solidaria? Para los oyentes es una cuota
que pagan ya sea afiliados o no afiliados a la organización gremial con personería gremial. Sí. Esa cuota solidaria en el proyecto original se pretendía sacar directamente, hoy en día se estableció un límite de hasta como máximo un 2% de la remuneración y con un plazo de hasta 2 años, es decir que a partir del 2028 esta cuota solidaria quedaría sin efecto a no ser un consentimiento expreso del trabajador. También se estableció que los empleadores continúan siendo agentes de retención de estas denominadas cuotas sindicales o solidarias que sirven para financiar a las entidades gremiales. Y una cuestión muy discutida y que sí nos preocupa es el tema de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué son los convenios colectivos de trabajo? Son los acuerdos entre trabajadores o organizaciones sindicales con personería gremial con las cámaras representativas del sector, que una vez firmadas rigen las condiciones de trabajo de un sector determinado, por ejemplo los metalúrgicos. La ultraactividad significa que cuando vence el convenio, no es que se caen automáticamente los derechos, sino que continúan vigentes hasta tanto se sancione o se negocie otro. Al perder esa ultraactividad caerían todos esos derechos. Por eso nosotros defendemos la ultraactividad, porque si se caen todos los derechos, no es la misma la negociación a la hora de sentarse las distintas partes. Bueno, Por entonces interpreto, doctor Brerda, que a partir de una aprobación de esta nueva ley que va a regir como marco, ¿no?, las relaciones laborales en la Argentina, después cada sector va a tener que reformarla o rediscutirla a manera de los convenios entre las cámaras y los trabajadores del sector. ¿Está bien? Es correcto lo que dice usted. Exactamente. Teníamos una herramienta para discutir condiciones laborales. Es el convenio colectivo de trabajo. Es muy importante el convenio colectivo de trabajo. Si funcionaría adecuadamente ese diálogo social, el convenio colectivo es donde discute el sector empresarial, el sector de los trabajadores, discuten condiciones de trabajo, discuten salario. Ahora, si el convenio cae con todas las conquistas históricas, por ejemplo, un convenio que tenía un bono adicional, que tenía una jornada limitada, que tenía por ejemplo, camioneros, que teníamos el pago de los kilómetros extra, el pago de diversos rubros específicos de esa actividad. Al caerse eso, la parte que negocia para los trabajadores va a estar debilitada, porque entonces, ¿cómo negocio un salario? Me dicen, bueno, te vuelvo a dar el bono, pero no te aumento tanto el salario. Así a modo de ejemplo. Sí, claro. Bueno, o sea, viene mucho trabajo por delante. Sí, va a haber mucho trabajo, va a haber Otro tema importante, te digo, que se modificó. El régimen de enfermedades inculpables, que en Rafaela fue motivo de discusión. ¿Qué son las enfermedades inculpables? Aquellas que no derivan del trabajo. Es decir, por ejemplo, un trabajador que sufre una quebradura por fuera del trabajo en un partido de fútbol. Sí. O un trabajador que presenta un certificado médico psiquiátrico. Es el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Actualmente se establece para las enfermedades inculpables un plazo de pago de remuneración que va de 3 a 6 a 12 meses, para no ser tan específico, conforme a la antigüedad y si tenga o no carga de familia. Hoy, ¿qué se pretende establecer con la reforma que va a ser objeto de debate? Se reduce primero ese pago de enfermedad inculpable a un máximo de 6 meses, ya no de 12. Y se establece que no durante ese periodo de enfermedad que está el trabajador inculpable, vuelvo a repetir que no es vinculada al trabajo. A un accidente de trabajo, claro. Si es accidente de trabajo, se rige por la ley de riesgo de trabajo. Es otra cosa. Y pagaría la RT, la remuneración. En este caso, que paga el empleador y que en otros países paga el régimen de la seguridad social, si por ejemplo el accidente y o enfermedad proviene de una acción voluntaria previsible, y te doy un ejemplo para que sea más claro. Un trabajador que va a jugar al fútbol el fin de semana y sufre una fractura. Sabía que corría un riesgo, vamos a entender, que podía lesionarse. Ese sufre una fractura, no puede trabajar por 3 meses, pongámosle. Entonces, con la ley actual le pagarían la remuneración como si estaría trabajando. Con la ley que se aprobaría, cobraría el 50% de la remuneración. No sé si soy claro. Sí, muy claro. Ahora, un trabajador que tiene una enfermedad psiquiátrica, una depresión profunda, entonces un hecho ajeno a lo laboral, pero donde no hay un riesgo, digamos, no es que fue a hacer parapente y se cayó, tiene una enfermedad. Sí. Entonces en ese caso sería el 75% de la remuneración.
Pero yo estoy leyendo esto y va a ser objeto de discusión si esa enfermedad, ese accidente pudo ser previsto o no. ¿Pago el 50, pago el 75? Va a haber conflictividad. Sí, claro. Sobre todo porque todo este mundo deberá acomodarse a estas reglas, algunas muy disruptivas, otras discutibles, otras regresivas y otras como inevitables también, ¿no, doctor Brarda? Y, y otra cosa, Néstor, ¿qué pasa si discutimos y el médico del trabajador dice que tiene un diagnóstico? El médico del empleador tiene otro diagnóstico. La nueva ley establece que debería resolverse a través de una junta médica que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Entonces el Ministerio de Trabajo local, por ejemplo, tendría que constituir un departamento, una sección específica para esta Claro, temática. claro. ¿Tenemos los funcionarios? ¿Tenemos los médicos? ¿Quién va a pagar ese perito? Son todas cuestiones Ujú. que van a ser objeto de reglamentación y que no hay que tirarlas sobre la mesa, hay que prever el funcionamiento y la práctica después, ¿no? Doctor Andrés Brarda, gracias por acompañarnos con esta mirada de un tema candente, de un tema que nos importa y nos atraviesa a todos. Va a seguir el debate por un tiempo y bueno, ojalá que tengamos una buena conclusión o la mejor posible. Es muy difícil en este país con semejante reto o meta de modificar una relación laboral que lleva décadas, conformar a todos los sectores, llegar a todos con la justicia que cada uno quiere y necesita y merece, ¿no? Es decir, va a haber heridos, va a haber gente seguramente perjudicada y ojalá que también beneficiada, ¿no? Por los nuevos tiempos. Quiero de alguna forma cerrar la nota con una mirada no ingenua, pero si se quiere positiva. Sí, siempre hay que ser optimista y por supuesto nosotros queremos que le vaya bien al empresariado nacional, que haya buenos salarios y que ojalá que haya mayores puestos de trabajo. Y las leyes laborales no son ni para despedir, el derecho laboral, que eso también es largo, surgió para proteger al trabajador justamente. Por Ujú. supuesto que no estamos en la época de la revolución industrial, en las fábricas, factorías, estamos en otros tiempos, de la robótica, de la inteligencia artificial, de Ujú. los chicos que trabajan, tampoco hay que hacerlo creer que son empresarios. Entonces, requiere un debate serio y con los especialistas de cada materia. Por eso tenemos las oportunidades a veces y las desaprovechamos para poder hacer una norma adecuada. Gracias, doctor Brarda. Un saludo grande No, hasta gracias cualquier a vos, momento. Néstor. Que ande muy bien. Un abrazo grande. Saludos. Una linda charla enriquecedora, por lo menos para mí, ojalá que lo sea para quienes siguen el programa, más allá de las posiciones políticas y de los intereses. El doctor Brarda representa a la CGT en esto del derecho laboral y también estamos buscando alguna opinión del sector empresarial. Nos está costando, debo decirlo. Hemos intentado